Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Les tenemos el libro de la semana, María Silanes, El rumor de los espejos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Joely, por la invitación. Este tipo de mujeres que desata ahora el debate, cuéntanos la historia. Bueno, pues les cuento la historia del rumor de los espejos. Se trata de la historia de dos mujeres, Lina y Celia, las cuales pertenecen a épocas distintas. Y entonces Celia es el personaje del presente que se va a conectar con un personaje del pasado, que es Lina, que pertenece a la década de los 20, del siglo XX, o sea, hay más de 90 años de distancia entre la una y la otra, y se van a entrelazar las historias y se van a comunicar a través de un objeto muy especial, que es un espejo. Un espejo muy bonito, estilo Art Nouveau, que Celia va a rescatar de un bazar de antigüedades en la Lagunilla, y a través de la conexión con una familia de comerciantes de la Lagunilla, es como ella va a ir descubriendo poco a poco la historia de esta mujer que vivió en los años 20. Entonces, estas dos mujeres que aparentemente pues han pasado tanto tiempo, tienen muchos factores en común y otros obviamente pues ya han cambiado, ¿no? Dadas las épocas. Estos factores en común puede ser de cualquier época. ¿Cuáles son? Bueno, pues en primer lugar que son mujeres de cierta edad, que ya sus hijos pues ya terminaron de crecer, ¿verdad? Ya no dependen de ellas. Y entonces un poco se sienten que están en casa, un poco, pues, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Ya me crecieron mis hijos, ya no me necesitan, y tengo que retomar los hilos de mi existencia, ¿no? Entonces Celia es historiadora de profesión, ¿sí? Y entonces va a aprovechar este momento de la vida, esta coyuntura, para retomar su tesis de maestría, que tiene que ver con la lucha de los derechos de la mujer. Y aquí es donde yo aprovecho como autora para meter una serie de datos históricos que tienen que ver con la lucha de las mujeres en México y también en el mundo por obtener primero que nada el voto y más adelante más derechos y más igualdad, hasta llegar al tema que prevalece a lo largo de la novela, que es la equidad de género, ¿no? ¿Cómo lo representas? Justamente este derecho al voto, que ahora incluso nos damos el lujo de no ir a votar, ¿no? Cuando fue un voto ganado por muchas mujeres en varias batallas, no solamente aquí, ¿no? En el mundo entero. Pero ¿tú cómo lo retratas? Pues mira, definitivamente como tú lo mencionas, ahorita ya lo tenemos por hecho, ¿no? Pues ya nacimos con el derecho a votar, ¿no? Pero esta victoria se consiguió a base de mucho sufrimiento, muchas protestas, muchos esfuerzos, muchas frustraciones de mujeres muy valientes, no solamente en México, sino en el mundo. Bueno, primero que nada oímos hablar de las mujeres en Londres. En Londres hubo unas protestas terribles, ¿no? Muchas de ellas acabaron incluso en la cárcel, porque eran muy vehementes, ¿no? Y aquí en México, curiosamente, con la llegada de la Revolución Mexicana, pues muchas mujeres participaron en este movimiento, en los clubes feministas y antirreeleccionistas. Entre ellas, una mujer muy valiosa que se llamó Hermila Galindo, ¿sí? Y la maestra Eulalia Guzmán también. Bueno, pues Hermila Galindo era asesora de Venustiano Carranza. Ahí nada más. Ahí nada más. Y era muy cercana a él. Y entonces él le decía a Venustiano Carranza, bueno, es que nosotros las mujeres queremos el voto. Y pues ella pensó, ¿verdad?, como muchas otras mujeres, que pues nos iban a dar el voto con la Constitución mexicana de 1917, cosa que no sucedió. Y hay muchos de estos tipos de datos, de por qué de repente ya nos iban a dar el voto y no nos los daban. E incluso en el gobierno de Cárdenas pugnó por esto y por angas o por mangas el Congreso congeló la iniciativa. Y fue hasta 1953 con Adolfo Ruiz Cortines cuando finalmente
nos dieron este derecho que se llama ciudadanía completa, que es el derecho a votar y a ser votadas. Oye, pero es muy reciente este derecho y a lo mejor por eso es tan poco valorado o tan poco dimensionado en la fuerza y el poder del voto. ¿Cuántas generaciones, eran 2 o 3 hacia atrás, que definitivamente ni siquiera les cruzaba por aquí eso como un derecho? Sin embargo, estuvieron en la batalla. Y al mismo tiempo, estas 3 generaciones, ¿cómo tenemos ideas diferentes de la libertad de ejercer nuestro derecho a ser mujeres, a trabajar, a votar, etcétera? ¿Cómo es que justamente también pueden chocar estas historias entre estas 2 mujeres? Pues definitivamente tienen circunstancias distintas en ese sentido, porque ya la mujer lucha por situaciones distintas que en el pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como tú bien lo mencionas, es muy poco tiempo, los años 50 apenas, y por presiones ya internacionales, por ejemplo, la ONU ya nos estaba presionando mucho, oigan, ¿qué está pasando en este país? Ya necesitan avanzar en esto. Y aunque esta lucha que fue muy encarnizada y muy representativa, ¿sí? Luego fue evolucionando, ¿sí? Y ahora nos cuestionamos las mujeres otras cosas, ¿no? ¿Por qué no tenemos o sí tenemos equidad? Hay muchas discusiones al respecto en este momento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la fuerza laboral, como mencionas, pues sí tenemos entrada en la fuerza laboral, cosa que antes, unas generaciones atrás, pues eso era prácticamente impensable. En alguna época, y esto se refiere a la época de Lina, en los años 20, incluso las mujeres tenían que pedirle permiso al marido para trabajar. Parece algo increíble, pero así sucedía. La propia Josefina Vázquez Mota, ex candidata, incluso menciona que en algún momento en su carrera, cuando iba a empezar a introducirse ya a la política, platica con su esposo en términos de, oye, ¿cómo ves la posibilidad de que yo empiece a trabajar en la política? Sin saber, obviamente, hasta dónde iba a llegar. Y al final, ya de su contienda, decía, ¿no? Es una distancia muy cortita la que recorrió ella en su propia historia de pedirle permiso a decirle, oye, voy a hacer campaña para la presidencia de la República, acompáñame, ¿no? Sí, eso ha de haber sido... Es un contraste fuerte. Tremendo, ¿no? Porque y eso, bueno, es muy representativo que hayamos tenido una candidata ya a la presidencia de la República, eso, pues yo lo aplaudo muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y como mencionas, ¿no? Como que pedirle casi la autorización, ¿no? Uh-huh. O sea, no necesitamos un permiso por escrito ni nada de eso, pero ideológicamente todavía traemos muchas cosas como mujeres, ¿no? Pero incluso sí nos pedimos permiso hasta nosotras mismas por la culpa, sobre todo ahora, platicando con algunas feministas, decía, el problema es la equidad de género a la hora de repartirnos las obligaciones de la familia, ¿no? Tienes que renunciar a tu trabajo por cuidar a tus hijos porque el marido tiene una carrera importante, cosa que tú no como mujer, aunque no estamos hablando de ninguna carrera en particular. ¿Tú cómo lo retratas en este libro? En este libro lo retrato tanto en el personaje del presente como la del pasado. En la del presente, Celia es una mujer que efectivamente tiene una carrera profesional, que tiene un título profesional, uh-huh. Pero que cuando nacieron sus hijos se orilló más hacia el hogar. Y su marido, pues, es el proveedor de la casa y aquí se encasillaron ambos, cada uno en su rol, ¿no? Y entonces ella empezó solita, no es porque la estuvieran forzando ni nada, por su propia educación y la propia culpa que a veces sentimos las mujeres de salirnos de la casa o de pensar que vamos a descuidar a los hijos, ¿no? Entonces, ella solita se va marginando de este mundo que para ella es muy importante, el mundo de su profesión, ¿no? Como mujer ya del siglo XXI. Uh-huh. Y de repente, como te comento, pues ya sus hijos están grandes, ya no la necesitan y ella pues como que no sabe mucho qué hacer y decide retomar esta parte, ¿no? Y decide reemprender un camino que dejó atrás, un poco por dedicarse a las labores del hogar y a la maternidad,
que eso hacemos mucho las mujeres, porque los roles de hombre y mujer no están equilibrados, ¿no? Encontramos también mujeres que trabajan muchísimo, muchísimo, pero también se encargan de todas las labores del hogar. Y todavía nos hace falta que el hombre y la mujer se encarguen al parejo de ambos roles, ¿no? Que nos echemos la mano los unos a los otros y vayamos parejo, ¿no? Y también está esta situación de mujeres que deciden postergar tanto la maternidad porque tienen una carrera exitosa y dicen, ay, no la quiero abandonar, y si tengo hijos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a encargar de esto, no? Está mucho este tema en esta novela, ¿no? Claro que, pues, Lina, que es la personaje que pertenece a los años 20, pues no tiene una carrera profesional como tal, pero ella también se cuestiona mucho, al igual que Celia. Ellas se cuestionan mucho a través de este instrumento que es tan importante a lo largo de la novela, que es el espejo. El espejo es cruel. Es cruel. Así es. ¿Por qué? Porque el espejo te dice la verdad. Entonces, incluso Celia, en un arranque muy extraño que tiene, que el marido no entiende qué le pasa, llega hasta pinta de negro un espejo porque ya no quiere seguirse mirando, ¿no? Y entonces está este juego del espejo como que me dice la verdad, pero como dice aquí en la parte de atrás del libro, también los reflejos son muy engañosos. Entonces, a la vez que nos dicen la verdad, a la vez nos engañan. A ver, por ejemplo, imagínate que hay mujeres que algo les suena como que tienen que ver con esta historia y de repente se van a ver al espejo. ¿Cómo es este engaño? Autoengaño. ¿Cómo es este engaño? Pues es que depende cómo te mires, ¿no? Entonces, a lo mejor, como sucede, lo hemos visto mucho, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres que piensan que están gordas y no están gordas. Entonces, se ven en el espejo y se ven gordas, ¿no? O sea, también tú te ves al espejo como queriendo reafirmar algo. A lo mejor es algo bueno o a lo mejor es una inseguridad en este caso. Ay, no, es que estoy muy gorda y no estás gorda, ¿no? Eso también puede suceder, que no te ves, que el espejo te dice también lo que tú quieres que te diga, ¿no? Que no necesariamente es verdad, ¿no? Oye, en estas investigaciones te topaste con la teoría de que a veces, como nos decía aquí un especialista, sí hay sacrificio por la familia, pero después también se llega a convertir en una costumbre de yo te di mi vida, a ti, hijo mío, entonces tú tienes que dejar de hacer tu vida y detenerla, frenarla en gran medida, para ahora atender mis necesidades, madre o padre, ¿no? En este caso, las mujeres. ¿Te llegaste a encontrar con esto? Claro que me he llegado a encontrar con esto. Definitivamente es que no hay que cargarle a los hijos esto, ¿no? Y bueno, existe la tentación de hacerlo. No, es que yo que di mi vida por ti, me sacrifiqué. A ver, momento, ¿quién te pidió que hicieras eso? O sea, fue algo obligatorio, algo forzoso que quisiste, o es algo que tú quisiste hacer y no puedes cargárselo a los demás, ¿no? Entonces sí, muchas veces cuando los hijos se van, y hasta suena como de telenovela el título, cuando los hijos se van. Sí, una tragedia se aproxima. Es una tragedia. La madre casi se jala de los pelos, se tira del balcón. ¿Qué voy a hacer con mi vida de ahora en adelante? ¿No? Si eras tú y ya te vas. Ya te vas, ya no tiene sentido nada. Los que nos vamos somos nosotros, pero al corte comercial, porque ya se nos acabaron estos primeros minutos. María Silanes, El rumor de los espejos. No le cambien, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. María Silani se está platicando acerca del rumor de los espejos. También escribiste Los Senderos Imposibles en el 2011. Cuéntanos, ¿de qué fue? Bueno, pues Los Senderos Imposibles fue mi primera novela, también bajo el sello Planeta, y también tiene mucho que ver con la historia. A mí me encanta la historia. Tú estudiaste comunicación, ¿no? Yo estudié comunicación, pero siempre me ha gustado la historia, ¿sí? Entonces, son de esas historias que uno escucha a lo largo de la vida y que te queda la inquietud de averiguar. Esta historia es sobre la familia Braniff en México, ¿sí? Y de hecho, uno de los personajes principales es mi abuela materna. Entonces, yo me dediqué como que a buscar la historia de cómo había llegado esta familia a México y qué había hecho aquí fue una familia muy poderosa durante el Porfiriato, ¿sí? Y que más adelante en la Revolución fueron declarados enemigos de la Revolución y tuvieron que salir. Entonces, es a través de esta figura de esta anciana, que en realidad es mi abuela, se llama Guadalupe, como a través de su nostalgia nos vamos enterando de muchas cosas de esta familia, y de muchas heridas y de muchas cosas alegres al mismo tiempo. ¿De la propia familia? De la propia familia, de sus ancestros, de los que fueron sus abuelos. Su abuelo fue un personaje que llegó aquí a México a hacer el ferrocarril de Veracruz, don Tomás Braniff. Y se quedó aquí. Se casó con una mujer de origen francés. Ambos personajes muy aventureros. Él estuvo en la fiebre del oro, estuvo en Chile haciendo ferrocarriles también. Y por fin se establecieron aquí y pues, hicieron su familia en México. Y fueron personas muy, muy poderosas. Incluso uno de sus hijos, Alberto, fue el primer hombre que voló un avión en Latinoamérica. Esto fue ¿Cómo crees? En 1910, ¿no? Entonces eran personajes muy influyentes, muy poderosos y que se peleaban entre sí. Había muchas pugnas, porque por ejemplo Alberto era maderista, le iba a Madero, y sus otros hermanos eran porfiristas. Entonces eran unas peleas en familia y unos conflictos total que a mí mi abuela me platicaba de chica de cómo vivió su infancia en Nueva Orleans, en el convento de las Ursulinas. Ahí estuvo ella internada, y cómo era su relación con su abuela, que también vivía en Nueva Orleans, porque la familia no pudo regresar hasta que terminó la Revolución, obviamente. Y cómo fue su experiencia y este shock cultural de ir y venir entre países, ¿no? Y la visión culturas diferente, ¿no? Entre propios miembros de la familia, con toda la obra que hubo en el Porfiriato, las Bellas Artes, etcétera. ¿Cómo lo vivían ustedes? Bueno, tus antepasados. Sí, bueno, es que ellos estaban inscritos con don Porfirio en el Progreso, ¿no? Y pues tenían fábricas y ferrocarriles y bueno, querían ellos estar en todo eso. Además organizaban unas fiestas en esas épocas impresionantes, ¿no? ¿Quiénes iban? Pues las grandes familias de la alta burguesía mexicana, ¿no? Entonces, pues estaban, por ejemplo, los Lascurain, los Escandón. Había familias así de alcurnia, de muchas centurias ya en México, ya bien establecidas. En cambio, los Braniff eran considerados como que advenedizos, ¿no? Como nuevos ricos. Entonces les costó trabajo conquistar ¿Dónde vivían? Su sitio. Ese es el punto de esa época. ¿En dónde vivían? En el Paseo de la Reforma. ¿Y dónde está el caballito? Sí. Ahí, en Reforma número 10. Incluso había una tarjeta postal de la casa y todo. Y bueno, eran personajes poderosísimos. Y finalmente, cuando pasó el tiempo y pasó la Revolución, pues todo eso pues se fue, ¿no? Se fue yendo poco a poco, ya se fue difuminando. Entonces, ya cuando Guadalupe, que es mi abuela, está relatando la historia, pues ya las circunstancias son
muy distintas, ¿no? Ujú. Entonces es como una especie de saga familiar que está inserta dentro de la historia de México también. Oye, ¿y te llevaste algún shock de esas sorpresas no gratas que dices, híjole, mejor la deberíamos de borrar? Pues mira, a mí me pareció que yo cada vez encontraba datos más interesantes y sí de repente me daba el gusanito de decir, híjole, ¿qué me van a decir, verdad? Porque no a todo el mundo le va a gustar lo que yo voy a Claro. decir aquí. Pero pues así fue la historia y así la tengo que relatar, ¿no? Y hubo gente que dijo, qué padre, y otra que dijo, no, nosotros no somos así, esto no es cierto, en fin. Yo Hubo no me gente, quedé con esos candiles de la abuela, ¿no? no, no. Sí, Esa parte de la herencia no me llegó a mí. No, exactamente. Entonces, bueno, herí algunas susceptibilidades y otras pues estuvieron muy contentas, muy relajadas con la idea, me apoyaron muchísimo, pero pues así es, cuando uno saca los esqueletos del closet. Sí, qué dolor. Oye, ¿y qué tan difícil es buscar tus miembros y pertenencias, sobre todo en el extranjero, en tu árbol genealógico? Digo, aquí, en esa época, además de transición y tanto movimiento, y en otros países, ¿qué tan complicado y hasta dónde llegaste en este árbol? Pues mira, fue muy interesante porque mi mamá, que le encanta estar buscando historias de la familia por todo el mundo, había encargado una investigación hacía tiempo. Y ella la tenía ahí guardada. Me decía, pues para cuando te decidas, aquí la tengo, ¿no? Y entonces hice uso de esa investigación que ella mandó a hacer. Y además, pues ahorita ya hay herramientas buenísimas como en el Internet. Ujú. Por ejemplo, hay listados de barcos, de quienes iban en los barcos, y así te puedes dar cuenta de cómo iban y venían entre países, por ejemplo. Que eso era muy difícil conseguirlo antes, ¿no? Enterarte qué barco había ido tu tatarabuelo, bueno, era así una labor titánica. Titánica, literal. Literal, como el Titanic. Titánica, pero ahorita ya todos esos datos están bastante organizados en Internet. Hay páginas web muy buenas en donde yo pude seguir la trayectoria de este aventurero que iba por el mundo de un lado al otro. Lo fui siguiendo a través de de diferentes facetas hasta que llegó a México. Y aquí, bueno, pues mandé todavía a hacer otra investigación más, me echaron la mano, porque me encanta la historia, pero no soy historiadora. Entonces sí tuve que pedir ayuda ahí para entrar a los archivos y demás, y me consiguieron información muy buena, y ya, bueno, poco a poco la fui integrando en el cuerpo de la novela. También escribiste un libro de cuentos, Voces Entramadas, y eres coautora de Cuentos de Tierra, Agua y Algunos Muertos, y tu relato Pasos en la Escalera fue premiado en el concurso nacional de cuento Pegaso Casalam. Vamos a tener que conocerte de bote pronto con los 7 pecados. Yo te voy diciendo cada uno, diviértete, me dices lo que se te ocurra. Okay. Gula. Pastel de fresas con crema. Hasta te brillaban los ojitos, ¿eh? Lujuria. Lujuria, Brad Pitt. Pereza. Pereza, mi cama el domingo en la mañana. Soberbia. Soberbia, la reina de Inglaterra. Avaricia. Avaricia, los diputados corruptos. Envidia. Envidia, Angelina Jolie. Te tiene envidia. No, yo. ¿Te Ira. imaginas? Ira, un volcán, una explosión. Ok. Oye, cuéntale a la gente por qué tiene que leer El Rumor de los Espejos. Bueno, pues yo les recomiendo mi novela, que la lean, porque se van a enterar de muchas situaciones en el universo de la mujer, se van a identificar incluso con algunas situaciones que están sucediendo aquí, van a conocer algo de historia que tiene que ver con la mujer en México, con las diferentes etapas de esta lucha. Se van a enterar de mujeres
por ejemplo, del siglo XIX como Lauriana Wright, que escribía un semanario para mujeres ilustradas, en una época donde a las mujeres no se les permitía participar en nada. Se van a enterar de las frases que decían ciertos intelectuales y miembros de la política acerca de la mujer, que no eran muy ventajosas, por decir. Se van a enterar de cómo fue esta lucha de las mujeres por obtener el voto y van a vivir la historia, sobre todo, de estas dos mujeres y su lucha por salir adelante en circunstancias, sobre todo en el caso de Lina, muy adversas. Ella estuvo recluida en una institución mental, cosa que se hacía mucho en alguna época, cuando por andar pensando. Por andar pensando, a las mujeres las metían al manicomio. Incluso ahí en la portada van a ver, sí, claro. Esa es la Castañeda. Entonces, también por ahí, también van a encontrar muchos rincones de la Ciudad de México ahí, varios colonias, parques, edificios, en fin. Tenemos que leerlo. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Galería VIP. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ojalá se puedan ver en el espejo. Pásenla bien.